Yo voy a exponer acerca de un acercamiento para conocer lo que es el archivo Margesí desde su organización, también las problemáticas iniciales que tuvimos al inicio del proyecto y también todos los procedimientos técnicos archivísticos que se hicieron en base a las problemáticas que encontramos inicialmente. La primera actividad que realizamos fue un diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional nos permite conocer acerca del archivo Margesí, cuál es su estado de conservación, su nivel de organización y también el grado de difusión que tiene el archivo, así como identificar también cuáles son las problemáticas que presenta para poder resolverlas y en base a ello proponer un proyecto por parte de PROLIMA. Entonces, como primera acción en este análisis, observamos cuál era el ordenamiento general del fondo documental. Este fondo documental es súper valioso porque contiene todos los bienes inmuebles que pertenecen a la beneficencia de Lima. Esta documentación es producida desde época colonial hasta la actualidad y también tiene tipos documentales diversos como son las actas, los planos, los mapas, documentos administrativos, documentos jurídicos, entre otros. Este archivo además ha tenido un rigor funcional dirigido más que nada para una gestión del trabajo interno de la beneficencia de Lima, más no ha tenido un enfoque de difusión académico investigativo. Digamos que las personas que han llegado a este archivo han sido conocedores de la historia, que tienen interés particular para conocer acerca de la historia de Lima. Bueno, este fondo actualmente, lamentamos que la imagen no se vea tan nítida, pero les voy a hacer un poco gráficas, están administrados en estantes antiguos de metal, están ordenados en baldas y están colocados seguidamente por una agrupación de documentos por cada bien mueble. Siguiente, por favor. La identificación de los expedientes, si está presente, ellos manejan un código Margesí, que es como un identificador único del documento acerca de un bien mueble, es como un DNI del bien mueble en el expediente. Entonces, todo el expediente va a encontrarse documentación referente a ese inmueble de interés. Entonces, cada carpeta tiene manualmente escrito su código Margesí, así como una etiqueta donde se puede ubicar el documento que se busca. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la estantería antigua de metal y también cómo se está actualmente agrupando los expedientes, que son con cartón grueso, con nudo con pabilo y nudo archivero. Siguiente, por favor. Ahora, este punto es importante porque al inicio del proyecto vimos cómo estaba su estado de conservación y las características que vamos a ver a continuación son las que presentan usualmente cualquier archivo de este tipo que es histórico patrimonial. Encontramos dobleces. Si pueden observar, me voy a acercar, en la primera imagen podemos ver que el doblez se encuentra en los bordes y en las esquinas, sin interferir en el texto, pero también vemos que hay casos en los que interfiere en el texto, no se puede ver bien el contenido, pueden tapar sellos importantes, pueden tapar firmas importantes, entonces esto limita a la investigación y a la hora de hacer la digitalización también limita a que se vea íntegra todo el contenido del documento que se está consultando. También encontramos abarquillamientos, que son ondulaciones un poco más pronunciadas del material. Siguiente, por favor. Encontramos fragmentaciones. Las fragmentaciones se dispusieron en dos tamaños, algunos muy pequeñitas. Esta imagen está extendida, pero es un borde pequeñito, pero podemos observar que en ese borde pequeñito hay información. Entonces, eso es alarmante porque se pueden perder firmas, se pueden perder fechas. También hay fragmentaciones de mayor tamaño que se encontraron en los planos. Vemos que están separados en dos. Y fragmentaciones que se han dado porque antiguamente, pues, cuando querían hacer alguna intervención del tipo de conservación, para que los documentos no se separaran, los pegaban con cinta adhesivas y con el tiempo estos adhesivos se han ido perdiendo su adhesividad y como ven se está separando y presenta esas fragmentaciones. También vimos que presentaban desgarros, que son desprendimientos parciales de la documentación. Siguiente, por favor.
presentación de tintas metaloácidas, que son tintas históricas, en su mayoría ferrogálicas, y que han dañado al documento tanto oscureciéndolo, perdiendo la legibilidad y también produciendo pérdidas significativas del papel. En la tercera imagen podemos ver que ya es como un rompecabezas, ya no se puede ni siquiera manipular porque al contacto del papel se resquebraja y se rompe. También encontramos elementos metálicos como chinches y otros materiales, como pueden ver allí, que han dejado la huella en el papel y produciendo también oxidación. Siguiente, por favor. Y bueno, también perjudicial para este tipo de materiales el uso del pabilo, que cuando los folios son mucho más grandes que el contenedor, produce pues rasgaduras, algunas roturas, y los contenedores también han sido pues quienes han recibido el polvo externo y se ha producido también hongos que se pueden ver en todos los bordes de estos contenedores y que ya están ingresando también al material documental. Siguiente, por favor. Daños mecánicos que son por los roces, por la fricción que se han dado en el material, en las subcarpetas que contienen los documentos. También las fotografías, encontramos en más o menos 25 expedientes fotografías, y estas están en blanco y negro y según la evaluación que se hizo, su estado de conservación era de medio alto. No hubo como un estado de conservación muy malo, felizmente, con las fotografías. Seguimos, por favor. Bueno, luego está también el ordenamiento interno. Cuando hicimos este análisis situacional nos encontramos que el ordenamiento no era el más óptimo, ya que no seguía un orden lógico dentro de los tipos documentales. También encontramos que la foliación era parcial. Habían foliaciones anteriores con sellos, con lápiz, algunos con lapiceros. La secuencia no estaba completa, entonces sí urgía ahí poner mayor atención. Siguiente, por favor. Sí contaban con un inventario básico. Este inventario es el que nos pasó la Beneficencia de Lima. Tiene 4 campos y esos campos informativos están directamente relacionados con el código Margesí. Te brindan el distrito, te brindan la dirección y los números de la dirección. Pero si estamos hablando de proteger un archivo patrimonial, es importante también otros campos que nos permitan al menos la protección, y sería importante, lo consideramos en su momento, agregar uno de folios, que con eso ya podemos saber el total de material que hay que proteger. Siguiente, por favor. No contaba con una cuantificación exacta de unidades documentales y total de fojas por el criterio anterior que vimos, y tampoco contaban con un repositorio digital. Siguiente, por favor. Bueno, ese fue el análisis institucional que tuvimos del archivo Margesí, que es muy similar a otros archivos históricos patrimoniales, y en base a ello propusimos procesos técnicos para solucionar esos problemas, ¿no? Entonces se inició con una limpieza superficial del material. Los expedientes que estaban desorganizados internamente se buscaron organizarlos según el criterio cronológico. Una vez organizados, se foliaron a lápiz nuevamente para tener un control integral del número de fojas. Se respetó la estructura original del fondo y las carpetas, ya que estas carpetas están organizadas por tipos documentales dentro del expediente. Hubo un registro de foliación en la base de datos. Ahora esa base de datos que nos alcanzaron inicialmente tienen los campos de cuántos folios tiene cada expediente, y también tiene la cantidad de números de imágenes digitalizadas que se obtuvieron al final del proyecto. Y luego de estos pasos anteriores se inició con el proceso de digitalización. Siguiente, por favor. El proceso de digitalización es un proceso súper importante si queremos salvaguardar esta documentación, porque parte de 3 ejes importantes. Uno es la preservación, para limitar la manipulación a lo mínimo que se pueda, porque ya hemos visto que esta documentación presenta mucha fragilidad. Además, permite la accesibilidad a un público mayor y también en grandes cantidades, y la seguridad en cuanto a que podemos guardar copias de seguridad. La Beneficencia tiene una copia de seguridad, ProLima tiene una copia de seguridad. Si algo pasara entre las entidades se puede compartir. También hablamos de que estos archivos digitales pueden subirse a una plataforma donde tendríamos otro archivo digital que es la réplica del original. Además, también lo que permite la digitalización es que es una foto del momento.
Tenemos cómo está compuesto hasta diciembre del 2025 el archivo Margesí. Entonces, si de acá, digamos, 10 años o 20 años o 50 años se hace un control de la cantidad de material que se tiene o del estado de conservación, se puede visualizar en la fotografía si se ha deteriorado, si es que falta documentación. Entonces, eso también permite seguridad, permite protección. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de la digitalización, que por cierto no la describí, pero básicamente para el proyecto de digitalización se usaron celulares de alta gama, se usaron también aros de luz. Vuelve a la diapositiva anterior, por favor. Se usaron aros de luz profesionales y la metodología de trabajo fue bastante sistemática. Se colocaron en superficies planas, que eran mesas como estas, los documentos a digitalizar. Estos documentos se ponía en la mesa, sobre ellos los celulares de alta gama, 2 aros de luz al lado del lente, y esto permitió que la imagen sea la más óptima posible. Siguiente, por favor. Luego de esa digitalización se pasa a hacer lo que es el repositorio digital. En el repositorio digital hemos tratado que la organización sea idéntica a la que tiene el archivo Margesí actualmente. Esto quiere decir que una vez que se consulta este repositorio digital, está en el orden tal cual en el estante, ¿no? Encontramos el primer código alfanumérico, que es L1001, que le pertenece a una propiedad, se abre esa carpeta y dentro de ella van a encontrarse subcarpetas tal cual está en el expediente por tipos documentales. En este caso, por ejemplo, tiene planos y valorizaciones, registros públicos, documentos históricos, y al hacer clic en cada una de esas carpetas se encuentra numerada según la foliación cada una de las imágenes que contienen esos tipos documentales. Siguiente, por favor. El balance final de este proyecto es que se logró la digitalización de los 520 expedientes que conforman este archivo, que suma un total de 109.837 folios. Y se consiguió digitalizar en total 223.100 imágenes. O sea, tenemos esa cantidad de archivos digitales. Siguiente, por favor. Por aquí hay algunas fotos que se pueden ver del trabajo que hizo el equipo de conservación a la hora de hacer, por ejemplo, la limpieza superficial. Vemos ahí una pequeña fotografía de la suciedad, porque había mucha suciedad en este material y para digitalizar tenía que pasarse por ese proceso, que también ha sido un proceso arduo de trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos cómo también están retirando estos elementos metálicos. Siguiente, por favor. Asimismo, vemos un antes y después de cómo se adecuaba el documento para ser digitalizado. Como vemos anteriormente, este documento ha sufrido varios daños de deterioro, tiene rasgaduras, tiene ciertas roturas, abarquillamientos por ahí. Luego ha pasado por un proceso y ya se ha podido estabilizar, al menos para que todo el texto se pueda visualizar a la hora de digitalizarlo. Siguiente, por favor. Bueno, quiero finalizar esta exposición con una pequeña reflexión acerca de este archivo que he venido trabajando estos 2 años con un equipo excelente, multidisciplinario. Y es que el aún incipiente desarrollo del archivo Margesí en la literatura especializada no responde a una falta de relevancia. Por el contrario, evidencia su carácter estratégico, sensible y de alto valor, histórico-jurídico, al resguardar documentación vinculada a la gestión patrimonial histórica de la Beneficencia de Lima. Durante décadas, este archivo fue eminentemente funcional, orientado a la administración y control de bienes, más que a la investigación y difusión del conocimiento. En este contexto, la intervención técnica de ProLima resulta clave al impulsar su ordenamiento, descripción y digitalización, sentando las bases para su incorporación al debate histórico y patrimonial. Así, cada trabajo técnico, inventario o estudio que hoy se produce no solo describe el archivo Margesí, lo posiciona como fuente, marcando un punto de inflexión que permite al archivo Margesí comenzar a dialogar con la ciudad, la historia y la memoria colectiva. Gracias. Mi exposición va a tratar principalmente de un aspecto de este archivo que es muy importante y relevante para las investigaciones por parte de arquitectos,
historiadores y también, ¿por qué no?, ingenieros. ¿Ya? Hablo del proyecto de la Casa de Obreros de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que fue diseñado entre los años 1928 y 1942. Quiero darle un contexto histórico a la exposición Lima Azul, que terminada esta exposición vamos a proceder a conocer. Siguiente, por favor. Inicio brevemente dando una breve introducción sobre la historia de la Beneficencia Pública de Lima. Como muchos saben, fue creada o fue fundada el 12 de junio de 1834 por decreto supremo durante el gobierno provisional del presidente Luis José de Orbegoso y Moncada. Es más, en este salón pueden apreciar su retrato, que está justamente encima del parlante. Él fue el que de alguna otra manera fundó la Sociedad de Beneficencia con el objetivo de servir a los sectores vulnerables de nuestra sociedad como personas de escasos recursos, niños, adultos mayores y todo aquel que se encuentre en situación de desamparo. En 1865, la Sociedad de Beneficencia de Lima recibió un importante conjunto de propiedades a raíz de la promulgación de un decreto supremo de diciembre de ese año que le concedió en administración las propiedades de las cofradías, congregaciones y hermandades que luego fueron declarados bienes propios por ley del 2 de octubre de 1893, lo que la convirtió en ese momento en una de las mayores propietarias del Centro Histórico de Lima hasta la actualidad. De más está decir que la Beneficencia Pública de Lima cuenta con más de 300 propiedades en nuestro centro histórico y muchas de ellas, de alguna otra manera, vienen siendo intervenidas por ProLima para su recuperación integral. Siguiente, por favor. En este plano, que lo extraje del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado en diciembre del 2019, se puede justamente apreciar los límites del Centro Histórico de Lima y dentro de él las propiedades que tiene la beneficencia. No se puede apreciar muy bien la imagen, pero son tres colores. Color rojo, las propiedades que han sido declaradas patrimonio por el Ministerio de Cultura. Las de color naranja, las propiedades que son de valor monumental. Y las de color amarillo, las propiedades que son de valor entorno. Son las tres categorías inmobiliarias que ProLima utiliza para categorizar los predios. Siguiente, por favor. Pasaré a hablar brevemente sobre uno de los personajes principales de este proyecto de casas de obreros, y me refiero al arquitecto Rafael Marquina y Bueno, muy conocido en la historia de la arquitectura peruana. Siguiente. A grosso modo, Rafael Marquina, arquitecto limeño, nació en 1884, muy destacado, su obra arquitectónica es muy vasta, ¿ya? En 1902 viajó a los Estados Unidos, donde trabajó en una fábrica de locomotoras como dibujante. 2 años después, en 1904, estudió arquitectura en la Universidad de Cornell, Nueva York, donde 5 años después se graduó como arquitecto. En 1909, justamente en ese año, regresa al Perú y empieza a trabajar en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, en la sección técnica de la Dirección de Obras Públicas en el periodo 1909-1914. Señalar que para aquella época el Ministerio de Fomento y Obras Públicas era uno de los ministerios más importantes y poderosos del Estado peruano. En la actualidad ya no existe, pero justamente sus funciones han sido divididas en los actuales Ministerios de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Como les mencioné, de 1914 a 1952, el arquitecto Rafael Marquina trabajó aquí, en la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, en calidad de arquitecto en jefe del Departamento de Obras Públicas, en reemplazo del renunciante arquitecto Claude Sahut, otro personaje muy importante en la historia de la arquitectura peruana. Si sumamos, de 1914 a 1952 son 38 años que le dedicó el arquitecto Marquina a esta institución. Y la obra que hizo fue vasta y muy importante. Los estudiosos de su obra la dividen en 3 periodos. El primer periodo
lo denominan de arquitectura asistencial, que va de 1909 a 1919, en donde justamente se trabajó los proyectos para la creación del Hospital Loaiza, el Asilo San Vicente de Paul, que queda en Jirón Ancash, muy cerca, llegando al Cementerio Presbítero Maestro, la Estación Desamparados, que todo el mundo la conoce porque está al costado del Palacio de Gobierno, donde actualmente funciona la Casa de la Literatura Peruana, fue diseñada por este arquitecto, el Puericultorio Pérez Araníbar, etc. Un segundo periodo vendría a ser de arquitectura de edificios para vivienda y comercio en altura, que más o menos abarca de 1919 a 1928, coincidiendo con el periodo de gobierno del presidente Augusto B. Leguía, que muchos lo conocen como el oncenio. En este periodo se diseñaron muchos edificios importantes que actualmente forman parte del paisaje urbano de nuestro centro histórico, destacando, por ejemplo, los edificios Belén, Tambo de Belén, que se encuentran como quien baja por la Avenida Uruguay por el Jirón de la Unión. Y finalmente llegamos al tercer periodo, que es en el cual me voy a enfocar, que es el de arquitectura para sectores populares, que empieza en 1928 y culmina en 1942. Específicamente el proyecto de casas de obreros. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en este proyecto? Porque justamente fue un proyecto que nació, que partió de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, a fines justamente de la década del 20. Y surgió justamente para atender una necesidad, la necesidad de brindar vivienda social digna y salubre para un nuevo sector socioeconómico emergente que iba apareciendo en la sociedad limeña de aquella época. Nos referimos a la clase obrera o también denominada proletariado, ¿no? Recordar que para aquella época Lima empezaba un proceso incipiente de industrialización y la necesidad de contar con mano de obra propició la migración de personas que pudiesen trabajar justamente en las fábricas. Ahora, estas personas que llegaban a la ciudad tenían la necesidad de vivienda, ¿no? Y para aquella época no había mucha oferta de parte justamente de la ciudad. Entonces, viendo esta necesidad, el arquitecto Marquina, como les mencioné, jefe de la sección de obras públicas de la Beneficencia, empezó con su equipo a diseñar propuestas para vivienda social, justamente para albergar a esta clase social emergente, ¿no? La clase obrera. Lastimosamente, cuando recién arrancaba el proyecto, vino la recesión de 1929, lo que muchos conocen como el crack de 29, ¿no? En Estados Unidos. Recordar que para aquella época el gobierno del presidente Augusto B. Leguía estaba muy vinculado con el gobierno norteamericano. Entonces, al haber este choque económico allá, devino en que de alguna otra manera se cerraron los créditos, hubo un cese de los préstamos, lo que ocasionó justamente desempleo, descontento, protestas y su posterior salida por un golpe de Estado. En 1931, el gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro creó la Junta Nacional Pro Desocupados, con el objetivo justamente de generar empleo para este sector de la clase obrera que había quedado desempleada, ¿no? Fue una especie de aplicación de algo que hizo el presidente Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? El Plan Marshall, ¿no? O sea, darle de trabajar a las personas para reconstruir las ciudades que habían quedado devastadas por los bombardeos de la guerra, ¿no? Si bien es cierto, aquí en Lima no hubo guerra, pero sí hubo mucho desempleo y justamente la Junta Nacional Pro Desocupados tuvo como objetivo emplear a los obreros en la construcción de grandes obras públicas. Y una de ellas fue justamente las casas de obreros. En agosto del 32, el gobierno militar, como mencioné, aprobó la ley 7571, que destinó el 20% del producto de impuestos pro desocupados a la reconstrucción de inmuebles de propiedad de las beneficencias de Lima y Callao. Con este incentivo económico se llegaron a construir un total de 22 casas de obreros que hasta la actualidad siguen en pie.
Ahora, algunas de estas obras ya de alguna otra manera, por el paso del tiempo, han variado su función original para la cual fueron concebidas. Y lo explicaré un poquito más adelante. Siguiente, por favor. En la diapositiva se pueden visualizar el interior de la Casa de Obreros número 1, ya que está en la cuadra 10 del Jirón Cusco. De alguna otra manera, la distribución arquitectónica era muy similar a las quintas de la Lima antigua. Muy similar, por ejemplo, a la Quinta Los Huérfanos, a la Quinta La Riva, en Jirón, Ica Cuadra 4, etc. Ya en la década del 30, esta arquitectura y esta distribución irán variando conforme iban llegando nuevas corrientes y estilos arquitectónicos. Siguiente, por favor. Pasaré a hablar sobre las casas de obreros a través de la exposición Lima Azul. Como les mencioné, tenemos una muestra aquí en uno de los ambientes del local en el cual nos encontramos, donde justamente se utilizaron estos planos de los diseños y las propuestas originales de esos años para construir estas casas, ¿no? Siguiente, por favor. He tomado una foto de las portadas del diario La Crónica de 1919 que dice, ¿no?, como título, paro general. ¿Por qué? Porque en enero de 1919 justamente los sectores obreros paralizaron literalmente toda la ciudad buscando la aprobación de la jornada laboral de 8 horas diarias, que se consiguió justamente en el gobierno de José Pardo Ibarreda. Si bien es cierto, no fue fácil conseguir esta exigencia social, se pudo concretar después de una cierta cantidad de años de lucha. Para esto, obviamente, tuvieron que organizarse, formar sindicatos muy poderosos, muy fuertes en aquella época, y justamente lo menciono porque ese era el contexto social en el cual surgió este proyecto de las casas de obreros, ¿no? Un contexto social con mucha demanda, con mucha, de alguna otra manera, demandas de mejora para la vida del obrero. Siguiente, por favor. No se puede apreciar muy bien, pero ahí está el listado justamente de las 22 casas de obreros que se construyeron desde 1928 hasta 1942. Las 3 primeras fueron construidas en los primeros 2 años, del 28 al 30, y se caracterizan porque los diseños fueron de un solo piso. ¿Ya? A partir de la 4ª casa de obrero en adelante, ya se diseñaron de 2 pisos. Y lo voy a mostrar con imágenes más adelante. Siguiente, por favor. En esa imagen pueden apreciar la calle que queda en la cuadra 9 del Jirón Guayaga, como quien sube a los Barrios Altos, pasando la Plaza Italia, la esquina de la iglesia Santa Ana, ya justamente esa calle, podemos apreciar las casas de obreros número 5, 6 y 7, que forman justamente ambos lados de la calle. Y lo curioso y característico de estas 3 casas de obreros es que fueron diseñadas justamente para que sean exactamente iguales la una de la otra. Es decir, si ves para la derecha y volteas para la izquierda es como si hubiera un espejo. O sea, exactamente se reflejan, ¿no? Y así fue concebido por Rafael Marquina, justamente para albergar en estas 2 manzanas, ¿ya?, vivienda social, y cada una de esas casas obreras podía albergar más de 50 familias. Justamente para eso estaba concebido. Y ahí pueden apreciar que ya hablamos o vemos 2 pisos, ¿no? Como le mencioné, a partir de la 4ª casa, de la casa obrera número 4, ya se empezó a implementar los 2 niveles. Siguiente, por favor. Hablo brevemente de Lima Azul, complementando lo que dijo mi compañera. Efectivamente, en el mes de diciembre del 2020, la Municipalidad Metropolitana de Lima firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, lo que permitió los trabajos de recuperación documental. En la primera mitad del año 2024 se inició con el proyecto para la recuperación del archivo Margesí, que se
culminó en noviembre del año pasado, 2025, y sobre el cual se pudo organizar esta muestra denominada Lima Azul. ¿Y por qué Lima Azul? Porque justamente los planos que se seleccionaron tenían esa característica, el fondo azul. ¿Y por qué el fondo azul? Porque esa era una técnica ya denominada cianotipos, que derivaban de los comienzos de la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX. Esta técnica llegó acá al Perú a inicios del siglo XX y fue utilizada justamente por arquitectos e ingenieros para plasmar sus planos con mayor precisión. Esa era la técnica de moda, entre comillas, del momento, ¿no? Y justamente estamos hablando de planos centenarios, o sea, muchos de ellos ya están por cumplir los 100 años y que fueron diseñados para trabajo institucional. Es decir, estos planos, de alguna otra manera, han sido, o de alguna otra manera, han estado ocultos a la luz pública por casi un centenio. Siguiente, por favor. En la foto se pueden apreciar imágenes de lo que fue la inauguración del jueves 4 de diciembre, en donde justamente se convocó a las autoridades tanto de ProLima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Sociedad de Beneficencia Pública. Cuando pasemos a la muestra van a poder apreciar que hay más planos de casas de obreros, pero solamente he seleccionado 3, las que he considerado las más importantes, y empezaré hablando por la Casa de Obreros número 1, que es justamente la que queda en la cuadra 10 de Girón Cusco. ¿Ya? Ahí en ese plano pueden ver la distribución de planta. Como les mencioné, las casas de obreros estaban proyectadas para albergar más de 50 familias, ¿ya? Muchas de ellas contaban con espacios comunes, ¿ya? Y si me guío un poco del texto, fueron de alguna otra manera pasando de propietario en propietario. Muchas de estos predios fueron construidos en espacios que ya antes habían o estaban de alguna otra manera habitados por otras construcciones. Es decir, que para construir las casas de obreros se tuvieron que demoler lo que anteriormente había ahí y empezar de cero la construcción. ¿Ya? Entonces, en 1928 se arrancó este proyecto con esta casa de obreros, ¿ya? Y bueno, ahí mencioné en el texto, el proyecto estuvo a cargo de Rafael Marquina y el ingeniero que lo ejecutó fue Roque Vargas Prada. Toda esta información está en los expedientes justamente del archivo Margesí de aquí de la Beneficencia. Luego tenemos la Casa de Obreros número 3, que queda en la cuadra 10 del Jirón Antonio Miró Quesada, ¿ya? Ex Jirón Antonio Miró Quesada, porque actualmente se denomina Santa Rosa. Antiguamente se conocía a esa cuadra como Tambo de la Estrella, ¿ya? Y efectivamente, en 1929 fue diseñado por el arquitecto Rafael Marquina, que elaboró justamente los planos para su construcción, y un año después, en 1930, se empezó con la construcción. En la imagen pueden ver 2 fotos, una de 1996, que fue el primer registro que hizo ProLima del predio, y otra foto de la mano derecha del año 2025, que justamente se tomó para la muestra Lima Azul. Como pueden apreciar, no ha habido muchos cambios en el tiempo y por lo menos estas 2 primeras casas de obreros aún han mantenido su función de vivienda social, porque hasta la actualidad viven familias. Finalmente, para la presente exposición tenemos la Casa de Obreros número 17, ¿ya? Que se encuentra actualmente en la cuadra 8 de Girón Miró Quesada, ¿ya? En la calle antiguamente denominada Siete Jeringas, ¿ya? Como pueden apreciar, tiene 2 niveles, a diferencia de las 2 primeras, que son de un solo nivel, y fue construida en 1937, ¿ya? Por el ingeniero Luis Smith, justamente siguiendo el diseño del arquitecto Rafael Marquina. Y hay algo que de alguna otra manera diferencia esta casa de las 2 anteriores, es que debido a la zona en la que se encuentra, que es una zona muy comercial en la actualidad porque está cerca al barrio chino y cerca a la Maternidad de Lima, esta casa de obreros ya de alguna otra manera funciona como negocio, funciona como almacén y no estoy muy al tanto de
si es que viven familias en el interior, ¿no? Porque hasta donde hemos podido apreciar ya es una utilidad netamente comercial. Es más, una anécdota, ¿no? Al momento de enviar al equipo para tomar foto de las fachadas, me dijeron que habían tenido un problema para tomar foto de la fachada de esa casa. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a las 10 de la mañana y a esa hora toda esa calle se llena de alguna otra manera, de trailers, de camiones para descargar mercadería. Entonces no pudieron tomar la foto porque ahí había un tremendo camión que estaba obstruyendo la vista de la fachada. Entonces tuvieron que ir al día siguiente, más temprano, para poder tomar esa foto que pueden apreciar en la imagen. Aquí podemos apreciar el plano diseñado por el arquitecto Marquina de 1937, es el plano de la fachada. Es exactamente igual a como está en la actualidad. Si bien es cierto, la imagen no está ayudando mucho, pero en la exposición, al momento de ingresar, van a poder apreciarla con todos sus detalles. Y al igual que esto, como digo, cada una de las 22 casas tiene su expediente y dentro de ese expediente hay mucha información, hay planos, hay información de registros públicos y demás, ¿no? Esa es la importancia justamente de haber recuperado este archivo para investigadores, no solamente historiadores, sino también arquitectos, ingenieros y toda aquella persona interesada en conocer un poco más sobre la evolución urbana de nuestra ciudad. Ese es el objetivo que perseguimos como ProLima y esperamos seguir trabajando en convenio con esta institución que es muy antigua y muy importante para los fines que perseguimos todos, como es la recuperación de nuestro centro histórico de Lima. Muchas gracias.